predicar la palabra del Señor, nosotros creemos que la forma en que Dios manda su mensaje es a través de la predicación. Sí, existen muchos libros, muchas formas, pero la forma especial que Dios escogió es predicar de corazón a corazón. Una experiencia que el predicador tiene en el corazón, que quiere pasar para ustedes, para las personas que oyen la misma experiencia de salvación. Ahora, nosotros vivimos en tiempos tan difíciles, de tanta confusión, de personas que no respetan la Biblia, no respetan a Dios nada y hacen lo que quieren. Pero todavía la Biblia está ahí, con el mismo mensaje, las mismas convicciones, lo mismo que el Señor quiere. Viene a mi mente cuando una persona se convierte, se transforma, se salva o tiene una conversión en su corazón. Yo pienso el primer mandamiento que él obedece es respetar el día del Señor. ¿Por qué? Porque va a la iglesia el domingo. Porque el domingo es algo especial para los cristianos y siempre ha sido para los cristianos y debe de seguir siendo. El domingo usted recupera fuerzas, va a la iglesia con otros cristianos o descansa o lee libros de Cristo. Y es nuestro propósito. Es nuestro propósito que usted medite y empiece este año con una conversión fresca. Bueno, ahora vamos a tener este mensaje acerca de lo que quiere decir la conversión. ¿Qué quiere decir la conversión? ¿Qué es la conversión para los cristianos? Yo pienso que la conversión no es una fórmula mágica o unas palabras que usted repite. No es algo así, sino que es algo que usted entiende acerca del Señor Jesucristo, que usted se rinde a Dios y le pide perdón por sus pecados y usted empieza una vida transformada por Dios. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre que era malo, pero encontró a Dios. Vamos a predicar acerca de la conversión del apóstol Pablo. ¿Saben ustedes que la conversión no es que usted haga una reparación en su vida o una reparación en un edificio? No, la conversión es destruye todo el edificio y entonces se hace uno nuevo. Eso quiere decir, porque Dios, cuando da un corazón nuevo, tiene una vida nueva. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del apóstol Pablo. Nuestro mensaje es la Biblia acerca de una persona que se convirtió. Y esta persona era mala al principio. Usted lo puede ver cuando apareció por primera vez en el capítulo 7, cuando era testigo que mataron a Esteban, porque Esteban creía en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo pues estuvo de acuerdo con los que mataron a Esteban. Y él empezó una persecución también después, cuando lo vemos ahora en el capítulo 9, lo vemos, y luego después lo vamos a ver en el capítulo 13. Bueno, lo vamos a ver, pero ya después el resto del libro de Hechos que Lucas escribió, vamos a ver la vida del apóstol convertida del apóstol Pablo. Pero mire lo que la Biblia dice en el capítulo 9, en el versículo 1 al 2 primero. Era un rebelde perseguidor de la iglesia del Señor. Y mire lo que dice en el capítulo número 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muertes y contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, le trajese preso a Jerusalén. Él era malo. Él trataba de perseguir y de destruir la obra de Dios. Pero él no siguió el ejemplo que Gamaliel, su maestro de ese tiempo, les dio, que dejen a los cristianos, si es de Dios, no lo van a poder destruir. No, él trataba de destruirlo. Pero miren lo que pasó. Después él se convirtió y después de ser un rebelde perseguidor de la iglesia, fue un humilde penitente. Mire qué dice en la Biblia en el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y le cayeron en tierra. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues.
dura cosa hasta es dar contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Recuerden, Pablo no repitió aquí una palabra mágica, no. Él se humilló y él reconoció a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Cuando usted se salva, muchas veces usted entiende y se rinde a Dios y cambia su vida porque ya quiere vivir para Jesús. El versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo al Señor le dijo, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y después de él fue un buen predicador. Después de esta conversión que él estuvo, fue un buen predicador acerca del Señor Jesucristo. Pero él tuvo primero que rendirse. Así que recuerde, la conversión de los cristianos no se basa en palabras que usted repite, o una fórmula para seguir, o que para que se salve. Algo que usted tiene que saber es que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo para el perdón. Entonces rendirnos a Él, y entonces lo que el Señor nos enseñe tenemos que hacer. Claro, seguir al Señor Jesucristo. En esta ocasión el apóstol Pablo no repitió nada, pero él se rindió y entonces fue bautizado. Un buen ejemplo es de mi nietecita Fedora. Ella puede ser que no repitió unas fórmulas mágicas, pero entendió el mensaje de ser bautizada. Es el primer paso. Y ella dijo al Señor sí, y fue bautizada en estos días pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que ella siempre va a recordar cuando se rindió al Señor y dio su primer paso de fe, de testimonio, en que Jesús vive en su corazón. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso creer en Jesucristo y vivir para Él? ¿No es maravilloso tener la paz? Únicamente creer en el Señor Jesucristo, pero usted tiene que rendirse. Todas sus ideas tienen que ponerse a un lado. Y lo moral, lo bueno está en la Biblia. Los mandamientos están en la Biblia. Si usted quiere tener paz, si usted quiere ir al cielo, tiene que hacer esto. Ahora, usted ya es salvo. Usted ya el Señor ya le perdonó sus pecados, le santificó su vida. Bueno, el Señor quiere que usted comparta con otros. Tenemos 5 escrituras que yo quisiera que usted las aprendiera de memoria. En Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y Romanos 10:8 al 13. Apréndalos de memoria y usted va a poder ayudar a otra gente en este mundo moribundo, este mundo incrédulo, este mundo rebelde acerca de Dios, rebelde en contra de los mandamientos de Dios, rebelde y tratando de destruir la iglesia, tratando de destruir las familias. Estos rebeldes se unen y tratan, pero recuerde, Dios tiene la última palabra. Bueno, esta primera escritura en Romanos 3:23
Dice así, Romanos 3:23. Yo quisiera que la aprendieran de memoria para que pudiéramos ayudar a otra gente que está en necesidad. Nomás mencionando la palabra de Dios hace su trabajo. Mire qué dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Cuando nosotros venimos a Dios somos pecadores. Recuerde, pecamos, reconocemos a Dios, le pido a Dios perdón por nuestros pecados. Y no pecamos nomás. Y si pecamos, pues tiene que pedir perdón. Pero no es el plan. Usted tiene que pedir perdón. Ahorita ya va a tener nueva vida. Bueno, ¿qué es en el otro versículo 5:12? Dice así. El versículo 5:12 dice de esta manera. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay excepción de personas. El único que no pecó cuando vino aquí a la tierra fue el Señor Jesucristo, porque era Dios y tenía que morir por nosotros. Pero cuando usted pide perdón a Dios por sus pecados, Dios le perdona. Ya no se acuerda de sus pecados. Una nueva vida, un nuevo corazón. En el versículo 5:8 dice así, versículo 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? En el 10:8 al 13 dice de esta manera, a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Si usted no se rinde a Dios, no entiende el camino del cielo, no puede agradar a Dios. Más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Perdón, otra vez. La última escritura es capítulo 10, versículo 8 al 13. Es la última escritura que yo quisiera que aprendiéramos de memoria. Recuerde, tenemos 5 escrituras que quisiéramos aprender de memoria y esta es la última, es de capítulo 10, 8 al 13. Y dice, más, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es tan difícil. Únicamente invocar quiere decir invita al Señor Jesucristo en su corazón y usted va a ser salvo. Hay una ilustración que voy a terminar ahora. Y dice que era un muchacho que se fue a estudiar en otro país, pero en un país se fue a estudiar a un colegio. Ya cuando salen de high school o de la secundaria, van a otra ciudad para estudiar y prepararse. Y él quería hacer algo y fue a prepararse para médico. Y su mamá le dio una Biblia y en la Biblia puso el nombre de él y el nombre de su mamá y un texto de la Biblia. Y la mamá era cristiana y iba a orar por su hijo. Es muy necesario que las madres oren por sus hijos. Bueno, este hijo cuando fue allá hizo lo mismo que todos, porque los humanos son como ovejas, siguen al enemigo de este mundo, trata de destruirles. Bueno, este muchacho hizo igual que los otros y se fue más para abajo, se hizo muy pecador, tomaba y por último, cuando era estudiante, vendió aún la Biblia a su mamá para comprar alcohol. Bueno, vendió la Biblia, pero gracias a Dios que Dios le ayudó y terminó su carrera de médico. Cuando pasaron los años y él estaba trabajando en un hospital, de repente trajeron a un señor, un albañil, que se había caído de un andamio o de una escalera poniendo ladrillo. Y entonces lo trajeron y este era el señor, el médico, le dijo, bueno, no te asustes, aquí estamos para ayudarte. Y él le dice, doctor, dígame, yo no tengo miedo a morir, tengo paz en mi corazón, yo conozco a Jesucristo como mi Salvador, dígame la verdad. Bueno, le dice, tienes como 3 horas nomás, porque ha sido muy dañado. Bueno, gracias doctor,
yo quisiera que hiciera algo, de este cheque ahí al lugar donde yo me estoy quedando, y por favor dígale que me traigan el libro. Ok, un libro. Bueno, entonces él hizo eso y le llevó el cheque, mandó el cheque allí donde lo estaban hospedando y le mandaron el libro. Y cuando ya el doctor vino al día siguiente, o al rato, preguntó por el paciente y dijo, no, pues ya murió. Y le trajeron el libro. Sí, ¿dónde está? Ahí está abajo de su almohada. Bueno, ¿y qué libro es? ¿De finanzas o qué? No, ve a verlo. Y fue, y ese libro era la Biblia con su nombre de él y su mamá. Ese libro era el que había despreciado. Y dice que el doctor lo leyó y fue convertido. Vale la pena orar por nuestros hijos, por nuestra familia, para que se salven. Se fija, el enemigo trata de destruirnos, pero Dios trata de edificarnos. Que nuestro corazón, que tengamos un nuevo corazón para tener una nueva vida, y que nosotros seamos unos buenos cristianos. Y recuerde, aprendamos esas 5 escrituras de memoria. Que Dios le bendiga.